En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea, y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Esto es Fuera de Contexto, un podcast traído a ustedes por República. Hoy para continuar hablando sobre los temas del mes que tratan sobre el fracaso del gobierno de Alejandro Yamatei en el manejo de la pandemia y la limitación constante de derechos constitucionales, en este caso en concreto del derecho a la educación. En un país con un 20% de población analfabeta, el gobierno de la República sigue postergando la reapertura de colegios y escuelas. Esta medida sin duda alguna tendrá un efecto devastador en el largo plazo, sumiendo al país y a los niños del país en un subdesarrollo aún mayor. La educación es el camino más seguro para salir de la pobreza, y privar a los niños de ella los va a condenar a vidas más pobres, más cortas y menos satisfactorias. De hecho, el Banco Mundial estima que 5 meses, tan solo 5 meses, y en Guatemala llevamos más de un año, de cierre de escuelas y colegios, reducirán los ingresos de por vida de los niños que se ven afectados por dichos cierres, en un equivalente al 7% del Producto Interno Bruto anual actual. El COVID-19 es mucho menos letal de lo que se pensaba originalmente. Creo yo que en marzo del año pasado, era razonable pensar que cerrar colegios, escuelas y universidades era una medida razonable. Sin embargo, hoy por hoy es un hecho que es más probable morir por manejar un carro que de COVID-19. En el caso de los niños, ese riesgo es aún menor. Sin embargo, la gran preocupación de muchos es que los niños puedan contagiarse por asistir a clases y propagarlo de forma masiva fuera de los colegios y las escuelas. La apertura de los colegios y las escuelas no implica un riesgo de contagio mayor que el de abrir restaurantes, y esto ha sido evidencia en países como Inglaterra y como Suecia. El personal de guarderías y colegios que nunca cerraron en Suecia no tenía más probabilidades de infectarse que el que tenían otros trabajos. Un análisis publicado en The Lancet, la revista científica, también concluye que la evidencia de la efectividad del cierre de colegios y escuelas como medidas efectivas para enfrentar la pandemia es muy débil y va a tener consecuencias profundas, económicas y sociales, al tiempo que va a proporcionar una reducción muy baja en las tasas generales de muerte por COVID-19. En contraposición a las presuntas ventajas que el gobierno ha promovido de mantener los colegios y las escuelas cerradas, los costos de mantener el cierre son altísimos. Como bien analiza un editorial publicado en The Economist, los niños aprenden menos y pierden el hábito de aprender. Zoom definitivamente es un pésimo sustituto al de las aulas. Los niños pobres, que tienen menos probabilidades de tener una buena conexión a Internet y padres educados, se quedan más atrás que niños más acomodados. Y los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos luchan por regresar al trabajo. Las madres soportan la carga más pesada y por lo tanto sufren un revés profesional aún mayor. Y además de esto, los niños que no asisten a clases tienen más probabilidades de sufrir abusos, desnutrición y mala salud mental. Y en contraposición a la pseudociencia de los cierres de los establecimientos educativos, existe evidencia de que el cierre de escuelas y colegios es perjudicial para la salud mental de los niños y los jóvenes, provocando un aumento de la depresión, el estrés, la ansiedad y las ideas suicidas. Otro estudio, por ejemplo, encuentra que el 83% de los jóvenes con padecimientos de salud mental informaron que sus condiciones empeoraron durante la pandemia, particularmente por permanecer en sus casas. Los colegios y las escuelas deben identificar formas de proteger a los maestros del personal vulnerable, y vacunar a los maestros debió haber sido una de las primeras prioridades del gobierno de la República de Alejandro Yamatei. En los países en donde los colegios han abierto, se han propuesto algunas medidas de sentido común, como lavarse las manos con frecuencia, hacer controles rutinarios a los estudiantes y al personal para detectar enfermedades y mantener políticas meticulosas de higiene. Esas son medidas que no son disruptivas y son bastante fáciles de adoptar. Otro factor que los arrogantes burócratas del gobierno Alejandro Yamatei parecen no ver o no querer tomar en cuenta es el hecho de que los padres de muchos niños trabajan, si es que no perdieron sus empleados por causa de las restricciones impuestas por el gobierno el año pasado.
y no tienen personal de apoyo en su casa, por lo que muchas familias enfrentan la situación de tener que elegir entre trabajar o apoyar a sus hijos en las actividades de enseñanza virtual. El caso de las universidades es aún más ridículo, porque si bien es cierto que ya ha empezado a abrir, a las universidades asisten adultos jóvenes, que al menos en teoría son capaces de entender y adoptar medidas de higiene y seguridad de la misma forma en que se toman en restaurantes, centros comerciales e iglesias. Al final, este es un caso completamente de responsabilidad individual y no es el criterio de burócratas que creen tener toda la información para decirnos cómo vivir nuestra vida lo que debe prevalecer. Realmente es inaudito que a pesar de toda la evidencia que hay en contra de los cierres de colegios y escuelas, el gobierno de Alejandro Yamatei persista en querer mantenerlos cerrados. El llamado modelo híbrido de esta llamada nueva normalidad que el gobierno de Alejandro Yamatei y la ministra de Educación han estado promoviendo es un hecho que tendrá un impacto en el largo plazo de niños que, como bien mencionaba con anterioridad, no tienen acceso a tecnología o a otros medios para poder acceder constantemente a su educación. Realmente es inminente que los colegios y las escuelas abran en el país para que los estudiantes puedan retomar sus actividades. Y más aún, lo que es más necesario es que el gobierno de la República agilice el proceso de vacunación, incluso a esos niños y jóvenes que constantemente asisten a centros educativos, por el simple y sencillo hecho de que en la medida en la cual se continúe retrasando el proceso de aprendizaje, esos niños seguramente terminarán condenados a la pobreza. Nos vemos la próxima semana en un nuevo lugar.